Bueno, muy bien, continuamos en nuestra lección número 2, donde estamos estudiando la inocuidad en los alimentos y las bebidas. Ya estuvimos conociendo algunos detalles importantes referentes a las enfermedades transmitidas por los alimentos, quienes las ocasionan, pero ahora vamos a reforzar nuevamente el concepto de inocuidad en los alimentos. Vamos a conocer un poco los peligros que hacen que se pierda la inocuidad, y estaremos también conociendo 5 claves para poder mantener la inocuidad de los alimentos y las bebidas. Recordemos lo que decíamos anteriormente acerca de inocuidad de alimentos, basados en la definición que ha entregado la Organización Panamericana de la Salud con respecto a este tema tan importante. Dice esta definición: de acuerdo a lo establecido por el Codex Alimentarius, es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando él mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destina. Esta definición entonces nos recuerda que según el Codex Alimentarius, también hacemos mención, ya lo habíamos indicado al inicio de esta lección. El Codex Alimentarius es un código que parte de la FAO como algo fundamental para recomendarle a todos los países sobre las exigencias y lo que se debe realizar en la industria de alimentos con el objetivo de cuidar el consumidor, de cuidar su salud. Por eso, a través de este código, se expresa que la inocuidad de los alimentos es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor, en este caso en su salud. ¿En qué momento? Cuando éste sea preparado. Hay algunos pasos para consumir algunos alimentos, algunos son para consumo directo, otros toca prepararlos, y pues obviamente tienen su utilización. Entonces, cualquier producto que se vaya a consumir de manera inmediata o que necesite una preparación, entonces allí se necesitará que ese producto le dé confianza y seguridad al cliente frente a lo que va a consumir y le cuide su salud. Y precisamente pues esto ha sido lo que hemos estudiado anteriormente. Sigamos conociendo un poco más para poder reforzar este concepto de inocuidad alimentaria. Vemos entonces que, claro, la industria de alimentos tiene como objetivo fundamental hacer que sus productos sean inocuos, que no generen ningún daño al consumidor, y la responsabilidad de las empresas, que también hay que mencionarlo, no es solamente en la parte inicial o en la parte de procesamiento, de envasado, de empaque, sino que la responsabilidad de las empresas va hasta que la persona lo va a consumir. Es decir, que también incluye procesos de almacenamiento, transporte y distribución. Toda esta cadena productiva alimentaria debe asegurar la inocuidad del alimento hasta que precisamente el consumidor lo vaya a ingerir. ¿Y qué peligros pueden hacer que nuestros alimentos se nos vayan a contaminar? Bueno, hay 3 tipos de peligros, como aparecen acá en la diapositiva. Uno de ellos son los peligros físicos, otros los peligros químicos y otros los peligros biológicos. De los peligros biológicos ya estuvimos hablando iniciando nuestra lección número 2, pero quiero recordar también este concepto que lo manejamos en la lección número 1 sobre lo que concierne al alimento contaminado. Mire lo que dice la resolución 2674 del año 2013 con respecto a cuando un alimento está contaminado. Y dice de la siguiente manera: el alimento es el alimento que presenta o contiene agentes y o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente. Entonces aquí vemos cómo un alimento, si contiene agentes y o sustancias extrañas en cualquier naturaleza, entonces podría considerarse que ese alimento está contaminado, pero teniendo en cuenta que esas cantidades de cualquiera de estos agentes y o sustancias pues pase los límites permitidos. Hay unos límites permitidos para algunos
algunos agentes, ¿sí? Para algunos agentes. En el caso, por ejemplo, en agentes físicos, que vamos a ver ahora, pues más específicamente qué podrían ser, pero algunos objetos extraños que podrían ir en algunos alimentos, ¿sí? Por ejemplo, me refiero a granos, cereales que por su manipulación obviamente pueden ir algún elemento extraño, incluso si lo lleváramos en nuestra bolsa, me refiero a arroz o arvejas o frijol, podría ir algún elemento extraño. Entonces, ese tipo de elementos en algunos casos se aceptan, pero pues obviamente son supremamente mínimos, ¿sí? Y aun tanto para los residuos químicos, obviamente no tienen que ser en absolutamente o no podrían ser absolutamente riesgosos para la salud, pero sí puede en algún momento existir presencia de ellos, también de los microorganismos. Pero entonces es importante recordar este concepto de alimento contaminado porque realmente cuando un alimento se contamina, se pierde la inocuidad, como lo observamos acá en esta diapositiva. Entonces, cuando un alimento presenta algún peligro, como los que observamos acá, peligros biológicos, peligros químicos o peligros físicos, directamente esto afecta la inocuidad alimentaria. Recordando que inocuidad viene de inofensivo. Y si nosotros decimos que un alimento es inocuo, quiere decir que ese alimento es inofensivo, que es apto para el consumo humano, que no va a generar ningún daño en la salud de los consumidores. Por tanto, la inocuidad es algo en lo que debemos trabajar muy bien para poder ofrecerle confianza y seguridad a los clientes, que eso de alguna manera es lo que hace que ellos puedan seguir comprando nuestros productos. Ahora, volvamos a revisar los peligros biológicos. Lo hablamos anteriormente que pues normalmente se habla de los peligros biológicos y se hace referencia a los microorganismos, ¿sí? Aquellos seres vivos supremamente pequeños, pero que en algunos casos pueden generar alteraciones o pueden convertirse en patógenos en los alimentos, ¿sí? Afectando la salud de los consumidores. Tenemos 4 tipos de microorganismos: bacterias, hongos, virus y parásitos. De los hongos, pues tenemos 2 grupos, un grupo son las levaduras y otro grupo pues son los mohos. Pero básicamente estos son los peligros biológicos que, recordemos, no todos son malos, ¿sí? Alguien podría pensar que todos los microorganismos pues generan efectos negativos en los alimentos o en las personas a través de las enfermedades, pero no, hay microorganismos que generan efectos positivos, incluso para la producción de alimentos, los mismos virus para las vacunas, de donde se contrarrestan pues todas aquellos efectos negativos cuando alguien es afectado por un virus. Los parásitos también ayudan a limpiar en algún momento el aparato digestivo. Bueno, son efectos beneficiosos, pero obviamente hay microorganismos que afectan y se convierten en algunos momentos en peligros biológicos. Dentro de pues, los efectos que generan los peligros microbiológicos, recordemos que habíamos estudiado pues algunas de las manifestaciones que pueden traer precisamente al consumir alimentos que tengan la presencia de, por un lado, de toxinas y por otro lado de microorganismos patógenos. Entonces, al decir que un alimento tiene presencia de toxinas, estamos hablando de una de las manifestaciones que se pueden presentar, que se denominan las intoxicaciones. Entonces, derivada a partir del consumo de toxinas que obviamente han sido producidas por microorganismos presentes en el alimento antes de ser consumidos. Normalmente los microorganismos que generan o que producen estas toxinas son las bacterias y los hongos, que también los habíamos estudiado anteriormente. Encontramos que pues otra de las manifestaciones son las infecciones que pues se causan a partir del microorganismo que pueda estar presente en el alimento y que obviamente al ser ingerido por el consumidor, pues comienza a generar unos efectos de infección al interior del organismo. Normalmente esos microorganismos pues son patógenos, quiere decir que tienen esa capacidad de desarrollar, en este caso, enfermedades en los consumidores. Sigamos entonces conociendo
un poco más acerca de los peligros químicos que también hacen parte de aquellos que afectan la inocuidad alimentaria. ¿Qué hay que decir acerca de los peligros químicos? Que pues normalmente pueden ser residuos de insumos agropecuarios, ¿sí? y otros tipos de contaminantes que pues pueden generar, en este caso, efectos pues no tan dramáticos como los que se pueden ocasionar por los microorganismos, pero pues que de alguna manera también pueden afectar. En este caso, la preocupación se da por los efectos en la salud que se pueden presentar a largo plazo, que se han venido encontrando por esos efectos de los productos químicos y que generan efectos directos o indirectos también sobre el medio ambiente, la flora, la fauna. Entonces, desinfectantes que se utilizan en la industria de alimentos, ¿sí? También algunos jabones, bueno, todo esto de alguna manera también puede afectar el medio ambiente y toda la flora y la fauna presente. ¿Qué tipo de peligros químicos que sean de importancia? Bueno, lo mencionábamos ahora, jabones, desinfectantes, aromatizantes que pueden estar presentes dentro de nuestras labores diarias, aún en los programas de limpieza y desinfección, residuos de plaguicidas en aquellos productos como frutas, verduras, que pues obviamente les aplican algunos de estos plaguicidas cuando están en el cultivo. Algunas veces pues no son los plaguicidas que son los más recomendados y que generan efectos pues no tan dañinos en los consumidores. Obviamente cuando no se manejan unas buenas prácticas agrícolas. También para el caso de animales, algunos residuos de medicamentos veterinarios que puedan quedar presentes en los productos de origen animal, metales pesados como el mercurio, que se da lamentablemente en muchos ríos, también en el mar, y que pues contaminan los peces que luego van a ser consumidos por los seres humanos. Y pues debemos mencionar también las micotoxinas, una de las más importantes que son las aflatoxinas, que lo mencionábamos también pues como una toxina generada por microorganismos. Estos algunos peligros químicos de importancia que debemos de conocer. Y en cuanto a los peligros físicos, hay que decir que estos pueden aparecer en cualquiera de las fases de la cadena productiva alimentaria. Me refiero a desde la producción hasta que llegue a la distribución, ¿sí? Me refiero a que puede estar presente en el procesamiento, en el envasado, en el empaque, en el almacenamiento del producto terminado también, ¿sí? O en las bodegas de almacenamiento, transportes, puntos de distribución. Allí podrían aparecer precisamente esos peligros físicos por errores en la manipulación. Pueden provocar enfermedades y lesiones también, ¿sí? Normalmente lo que más generan estos peligros físicos son lesiones tanto leves, pero también graves, porque normalmente son agentes que en este caso pueden ser cortopunzantes y pueden pues afectar la vida de los consumidores. Se asocian a malas prácticas higiénicas, obviamente, cuando no se hace lo correcto. Vemos acá algunas de los peligros físicos. Podemos encontrar agentes que son metales, otros como vidrios, ¿sí? Entonces se han encontrado ganchos, se han encontrado pedazos de bisturí en los alimentos, se han encontrado vidrio, ¿sí? Por el efecto de botellas, frascos, por las mismas bombillas. Se han encontrado peligros físicos como plástico, ¿sí? Materiales de empaque, eh, botellas, ¿sí? Malos manejos. También se han encontrado madera, en este caso algunas veces las estivas que pueden romper también y penetrar donde están los alimentos, ¿sí? Si están en bultos, están en sacos. Otros tipos de peligros físicos como encontrar piedras, ¿sí? Alambres, objetos personales se han encontrado también como anillos, aretes, medallas, alfileres, una cantidad innumerable de peligros físicos que se han encontrado en algún momento en la industria de alimentos por malas prácticas. Tornillos, tuercas, puntillas, llaves, bueno, hay una cantidad
de peligros físicos, de los cuales debemos de tener mucho cuidado para que ellos no vayan a presentarse en los alimentos y, como lo decíamos ahora, puedan generar lesiones graves en los consumidores. Ahora, pues vamos a conocer cuáles son las 5 claves para la inocuidad alimentaria, ¿sí? 5 claves son muy sencillas, que las podemos trabajar en nuestra área de trabajo, en nuestros puntos, y que nos van a servir mucho para mantener esa inocuidad alimentaria. Primera clave dentro de las 5 claves para la inocuidad alimentaria es: mantenga la limpieza. Mantenga la limpieza, y está enfocada especialmente a el mantenimiento de la higiene en las manos. Las manos son nuestra herramienta de trabajo. Por tanto, debemos de lavarnos nuestras manos antes, durante y después de procesar alimentos, porque como nuestra herramienta de trabajo pues debe estar limpia. Si no la tenemos limpia, vamos a poder contaminar los alimentos. Entonces, mantenga la limpieza en las manos como nuestra herramienta de trabajo. Después de ir al baño, debemos de lavarnos las manos, ¿sí? Hay mucha gente que aún en la pandemia lograron desarrollar un hábito correcto frente al lavado de manos, pero pasado un tiempo después de la pandemia, hemos comenzado a retroceder en ese buen hábito que muchos tomamos frente al lavado de las manos. Así que nuevamente, recomendación: retomar ese lavado de las manos correcto. Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en el proceso, fundamental también para la limpieza en nuestras áreas, ¿sí? Y de todas maneras, pues, proteger los alimentos. ¿De qué debemos protegerlos? Pues podría ser que se presenten insectos, ¿sí? En este caso, que se convierten en vectores, ¿sí? De microorganismos que pueden ser dañinos para la salud, cucarachas, moscas, hormigas, que pueden ser plagas, ¿sí? Y aún también animales, roedores, perros, gatos, que también pueden hacer presencia en aquellos lugares, y en los cuales pues hay que tener mucho cuidado. Una recomendación fundamental para el caso de animales domésticos, perros, gatos, que en algunos lugares pues pueden ingresar a las áreas, y pues esto genera algún riesgo de contaminación. Sigamos conociendo estas 5 claves. La segunda clave es usar temperaturas correctas de proceso, y se refiere especialmente a que hay una temperatura ideal a la cual deberían alcanzar pues los alimentos cuando se está en esos procesos de cocción, precisamente, ¿sí? La temperatura ideal para que pudiésemos decir que este alimento tiene una gran probabilidad de ser un alimento inocuo es que todas las partes de ese alimento pudieran alcanzar 70 grados Celsius, ¿sí? Así que una correcta cocción puede eliminar los microorganismos que sean peligrosos o patógenos. Por tanto, fundamental que podamos llevar a nuestros alimentos en la cocción hasta que alcancen esos 70 grados Celsius, y de esa manera pues estaremos trabajando temperaturas correctas de proceso. Tercera clave para la inocuidad alimentaria: evitar la contaminación cruzada. Evitar la contaminación cruzada precisamente ¿a través de qué procesos? Bueno, por ejemplo, la mala utilización o la mala disposición de los residuos sólidos, ¿sí? En este caso, la mala higiene también que se puede generar algunas veces en los sanitarios, en los baños, en nuestras áreas, ¿sí? En nuestros puntos. Evitar también el mal uso de los utensilios. Si, por ejemplo, vamos a trabajar con productos de origen animal y luego vamos a pasar a productos de origen vegetal, en este caso frutas, verduras, ¿sí? Y no se hace un lavado correcto. Cuando vamos al baño, no tenemos, lo mencionamos ahorita, no tenemos una buena higiene en las manos, y luego vamos y aún saludamos a nuestras personas allegadas, ¿sí? Todo esto es evitar la contaminación cruzada, pero precisamente es poder mantener la higiene. Cuando yo tengo una buena higiene, cuando yo lavo o los utensilios o lavo mis manos, o lavo también las instalaciones, si hay una buena higiene, pues esto va a evitar en gran medida que se dé esa contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada?
La contaminación cruzada es el traslado de suciedades de un lado a otro lado, de un lado que está sucio a un lado que estaba limpio, pero que ahora se va a contaminar por aquello que le hemos también cruzado allí. La cuarta clave para mantener la inocuidad de los alimentos se refiere a mantener alimentos en temperaturas seguras. ¿Cuáles son las temperaturas seguras para los alimentos? Miremoslo a través de esta imagen y encontramos que hay en este termómetro vemos cómo pues las temperaturas seguras para los alimentos pues se refieren básicamente también a las temperaturas a las cuales los microorganismos pueden sobrevivir o no pueden sobrevivir. Me refiero a que hay unas temperaturas que son seguras para los alimentos. ¿Por qué? Porque a esa temperatura no se pueden multiplicar los microorganismos. Si hablamos de temperaturas por debajo de 5 grados Celsius, donde están las temperaturas de refrigeración, que más o menos un promedio se encuentra en 3 grados, y las temperaturas correctas de congelación, como lo son la temperatura de menos 18 grados Celsius, se habla que en esa temperatura pues hay una seguridad para el alimento porque los microorganismos, como lo notamos acá, probablemente están descansando, están dormidos, están inactivos y esa inactividad es temporal hasta que vuelve y se habitúa a esa temperatura y pues comienza a multiplicarse aún estando o en una nevera o en un congelador. Por eso, pues, si no fuera de esa manera, pues los alimentos podrían guardarse en una nevera, en refrigeración o congelación durante mucho tiempo y pues nunca los alimentos se fueran a dañar. Así que eso es temporal, pero sirve, obviamente. Las temperaturas de 5 grados Celsius a 60 grados Celsius se consideran como zonas de peligro para el alimento. Quiere decir que son las temperaturas donde los microorganismos aprovechan para reproducirse, el calor les favorece a ellos y aún más les favorece también si es un alimento que es húmedo, si es un alimento de origen animal, si es un alimento que tiene mucha proteína, carbohidratos, le favorece el crecimiento a los microorganismos. Por tanto, entre 5 grados y 60 grados Celsius, zona de peligro para los alimentos. Y por encima de 60 grados Celsius, pues encontramos también temperaturas seguras para el alimento, así como las de refrigeración, pues en este caso las de cocción, que están por encima de 60, pues ayudan para que se puedan eliminar gran parte de esos microorganismos que pudieran estar presentes en los alimentos y que pueden, recordemos, generar o alteraciones o efectos de enfermedades en los consumidores por ser microorganismos patógenos. Y nuestra quinta clave para la inocuidad alimentaria se refiere a usar agua y materias primas seguras, fundamental. Las materias primas y pues obviamente el agua pues podrían tener presencia de contaminantes que afecten la producción, ¿sí? O la higiene en este caso de pues nosotros lo que vamos a utilizar. Por tanto, es importante que el agua siempre sea potable para aquellos casos donde tenemos que hacer preparaciones. El agua potable me asegura que no va a haber presencia de contaminantes en los alimentos. Y por otro lado también están las materias primas seguras. ¿Cómo hago para tener materias primas seguras? Comprándole en este caso, proveedores que sean confiables para mi empresa. Esos proveedores que me dan confianza y seguridad, que esos productos son inocuos, recordemos, como está hablando de inocuidad, pues nos permiten dar mayor confianza y seguridad en nuestros procesos productivos. Por tanto, aplicando estas 5 claves, vamos a dar mayor confianza y seguridad de que nuestra inocuidad se va a mantener. Importante estas recomendaciones para que vayamos entonces aprendiendo muchas cosas más referentes al cuidado de los alimentos y seguro todo esto nos va a generar muchos beneficios. Continuamos entonces con nuestra lección.